La doctora Charlotte Fonderburg, experta en judaísmo rabínico y literatura talmúdica. El fariseísmo comienza en la sangre menstrual. Al igual que el catolicismo romano, una de las religiones más pervertidas y alejadas de la verdad bíblica es el judaísmo rabínico, ya que esta religión va de la mano con el paganismo de Babilonia, el zoroastrismo persa y la cultura griega. Tengo mucho material al respecto, artículos y libros académicos y videos de rabinos. Si le interesa este video y lo que voy a exponer a continuación, háganlo saber en los comentarios para hacer una parte 2 y hasta una parte 3. En esta obra, editada por el prestigioso Dr. Barry Holtz, Back to the Sources, está escrito: el Talmud era la Torá y determinó la historia del judaísmo. El Talmud era la Torá oral en forma escrita y como tal se convirtió en la declaración más clara que el judaísmo podía escuchar de la misma palabra de Dios. El Talmud proporcionaba los medios para determinar cómo quería Dios que todos los judíos vivieran, en todos los lugares y en todos los tiempos, incluso si los detalles de la ley debían ser alterados para adaptarse a nuevas condiciones. La manera adecuada de realizar dicha adaptación también podía aprenderse del Talmud y sus comentarios. El Talmud revelaba a Dios hablando a Israel, y así el Talmud se convirtió en el camino de Israel hacia Dios. El Talmud es la pieza de literatura más importante dentro del judaísmo rabínico, incluso más que la Torá escrita. Rashbam comenta: el que estudia la Torá logra algo positivo, pero también deja de alcanzar algo muy importante. Sin embargo, quien estudia el Talmud elige un mejor camino para el estudio de la Torá. Y en el Talmud, en el Tratado de Baba Metzia, está escrito: los sabios enseñaron en una baraita que quienes se dedican al estudio de la Biblia es una virtud, pero no una virtud completa. Para quienes se dedican al estudio de la Mishnah es una virtud y reciben recompensa por su estudio. Para quienes se dedican al estudio del Talmud no hay una virtud mayor que esa, y siempre se debe priorizar el estudio de la Mishnah sobre el estudio del Talmud. Rabbi Yehudá Hanasí les enseñó: siempre se debe priorizar el estudio de la Mishnah sobre el estudio del Talmud, ya que sin la base firme de las halajot, que son las leyes fundamentales de la Mishnah, el discurso talmúdico es inútil. E incluso esto llega a tal extremo que en Eruvin 21b está escrito: hijo mío, ten cuidado de cumplir las palabras de los sabios incluso más que las palabras de la Torá, porque las palabras de la Torá incluyen mandamientos positivos y negativos, e incluso con respecto a los mandamientos negativos, la violación de muchos de ellos se castiga solo con azotes, mientras que con respecto a las palabras de los sabios, cualquiera que transgreda las palabras de los sabios está sujeto a recibir la pena de muerte. El Talmud y la palabra de los supuestos sabios dentro del judaísmo rabínico es la base doctrinal y espiritual de los judíos, y esto es un gran problema, ya que la gran mayoría, para no decir todos, son carnales. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7 nos dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero la manera de pensar de estos sabios era tan pecaminosa que incluso llegaron a justificar lo que es injustificable en la Biblia hebrea, es decir, el pecado sexual y la homosexualidad. El respetado autor David Vial, en su obra Eros and the Jews, una obra que expone el erotismo y la carnalidad dentro del mundo judío, escribe: los místicos judíos o cabalistas rechazaron la hostilidad de los filósofos hacia el mundo material y buscaron restaurar la relación integrada entre el cuerpo y el alma que había prevalecido en la cultura rabínica. Según estos relatos, los místicos celebraban la sexualidad humana como un requisito para la armonía divina, representada incluso en términos sexuales. A diferencia de muchos escritores cristianos medievales que creían que el Espíritu Santo no podía estar presente mientras los seres humanos estaban involucrados en el acto carnal y sexual, los cabalistas y el judaísmo medieval en general sostenían todo lo contrario. El acto sexual entre el hombre y la mujer trae a la Shekinah, la presencia divina, a la cama matrimonial. El respetado doctor Elliot Watson, en su obra La circuncisión y la visión de Dios, él escribe: los místicos expresan que experimentar a Dios implica un estado de unión extática similar a la unión entre un hombre y una mujer en el ámbito sexual. En el Zohar está la noción de que la experiencia mística involucra una experiencia o una especie de unión sexual entre el iniciado y la divinidad. Contemplar el rostro de la Shekinah se convierte en el Zohar en un abrazo real o penetración del místico en lo divino femenino. Así,
La circuncisión es un acto de apertura que no solo introduce al circuncidado en la comunidad del pacto con Dios de Israel, sino que también coloca al individuo en una relación carnal e inmediata con lo divino. Watson continúa: la circuncisión y la experiencia visionaria de Dios en los místicos judíos en el Zohar funciona como un modelo para las relaciones divino-humanas de otra manera. En este caso, también son evidentes las implicaciones sexuales. El prestigioso erudito judío, el cual es una eminencia en la literatura rabínica y talmúdica, Daniel Boyarín, en su artículo "Esto conocemos al carnal Israel, la circuncisión y la vida erótica de Dios y de Israel", escribe lo siguiente: para los rabinos, lo carnal, tangible y corpóreo del mundo, el cuerpo humano, la tribu, su genealogía e historia concreta y sus prácticas físicas y corporales particulares son altamente valorados. Es este, por supuesto, un punto de vista que en los judíos más cosmopolitas, como Filón, ni el cristianismo podían tolerar. Boyarín continúa: para el judío menos radical, como Filón, el cuerpo seguía siendo significativo, pero se degradaba significativamente frente al espíritu por la sexualidad. Para el judío más radical, como Pablo y la mayoría de los padres de la iglesia, el cuerpo fue devaluado mucho más, conservando más el significado principalmente a lo espiritual. Como repetidamente el apóstol Pablo en sus epístolas nos recordaba, poner la mirada en las cosas celestiales y en lo espiritual y no en las de la tierra o las carnales. Y aquí vemos otro ejemplo de la carnalidad en la mente rabínica, en este libro de la sabiduría del Zohar por Isaías Tishby. Las descripciones del acto sexual en sí, así como las emociones y movimientos relacionados con él, son comunes y francas en el Zohar. El proceso fisiológico del flujo de es, raya, per, raya, ma, desde su fuente superior en el cerebro, según la teoría tradicional medieval, y su transmisión a la mujer por diferentes partes del cuerpo, es un tema que se repite una y otra vez y se describe en detalle de diversas maneras en el Zohar. Y a medida que nos vamos adentrando al pensamiento rabínico, nos damos cuenta de qué aberrante y pervertido puede llegar a ser, incluso la manera como interpretan las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, los rabinos afirman que tanto Abraham como Sara eran tumtum, es decir, personas sin un sexo definido. Max Stanfield, en su libro Trans-Talmud, escribe: el tumtum es una persona que carece de signos suficientes para asignarla a la categoría de hombre o mujer. Los rabinos describen a Abraham y Sara, figuras centrales de la Biblia cuyas historias se encuentran en el Génesis, como tuntumín, ambiguamente sexuada. En esta historia, ambos personajes pasan la mayor parte de sus vidas como tuntumim. Sabemos por el Génesis que Sara y Abraham eventualmente tienen hijos, por lo que en este contexto la historia sugiere que el tuntum puede ser capaz de reproducirse. Y esto abre la puerta a otra enseñanza satánica, de que Dios tiene parte tanto masculina como femenina, y Adán era un hermafrodita. En Sefer HaBahir está escrito: Dios tiene 7 formas sagradas, y todas ellas tienen sus contrapartes en el hombre. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y estas son las siguientes: la pierna derecha y la pierna izquierda, la mano derecha y la mano izquierda, el tronco en lugar de su procreación y la cabeza. Estas son las 6 formas, y la séptima es la esposa de Dios, acerca de quien está escrito, para que sean una sola carne. Este es un ejemplo de la Sefirot, que se dice que el cuerpo de Dios corresponde al del hombre. Y las 10 Sefirot en orden descendiente son la corona, sabiduría, entendimiento, bondad, poder, belleza, victoria, esplendor, fundamento y soberanía. Las 7 formas a las que se hace referencia son las 7 Sefirot inferiores. La última de estas es Malkut, que representa a la Shekinah, el aspecto femenino de Dios. Así como Dios es masculino y femenino y no puede estar completo sin su aspecto femenino, de la misma manera el hombre está incompleto sin una mujer. El prestigioso erudito del judaísmo antiguo, Peter Schaeffer, en Génesis Rabba, en texto y contexto. Los rabinos concluyeron que Adán era hermafrodita, de 3 versículos bíblicos. Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó hombre, Adán, y me has formado por detrás y por delante. Pero en lugar de describir a Adán y Eva como 2 personas unidas en una, Shoher Tov sugiere que la espalda de Adán tenía la forma de Eva. Los rabinos también concluyeron que la cara del hombre iba primero debido a la enseñanza de que un hombre no debe caminar detrás de una mujer en el camino. El rabino Jeremías ben Eleazar identifica a Adán como hermafrodita, es decir, un ser con 2 sexos. El rabino Samuel bar Nachman identifica a Adán con un ser de doble rostro que luego fue dividido por Dios en 2.
Algunas versiones dicen que Dios cortó a Adán en dos, pero todo esto es una imagen bastante macabra. Y dando mi opinión, pienso que estas enseñanzas pervertidas es la que abrió la puerta para que el judaísmo abiertamente acepte la homosexualidad. El erudito judío Jacob Milgrom, una de las autoridades más importantes del libro de Levítico, escribe en su comentario: en efecto, esto significa que la prohibición de la homosexualidad se aplica solamente con padre e hijo y hermano, abuelo, nieto, tío, sobrino y padrastro, hijastro, pero no a ningún otro hombre. Milgrom continúa: lo que dije puede ser tanto una buena como una mala noticia para mis amigos cristianos, dependiendo de su posición sobre los derechos de los homosexuales. Esta prohibición bíblica está dirigida únicamente a Israel. El cumplimiento de esta ley es una condición para residir en la Tierra Santa, Israel, pero no en otros lugares. Por lo tanto, es incorrecto aplicar esta prohibición de manera universal. Así, las relaciones carnales están prohibidas únicamente con hombres que tengan un grado de parentesco. Por ejemplo, las relaciones prohibidas serán sobrino, tía, abuelo, nieta y madrastra, hijastro, pero también sobrino, tío, abuelo, nieto y padrastro, hijastro. Esto implica que la prohibición homosexual no abarca todas las relaciones entre hombres, sino solo aquellas dentro del círculo limitado de la familia. Sin embargo, las relaciones homosexuales con hombres no emparentados ni están prohibidas ni penalizadas. Muy graves estas declaraciones del académico y rabino Jacob Milgrom. Y esto no termina aquí. El rabino Jay Michelson en la revista Seek escribe algo todavía más delicado, que es la atracción hacia personas me raya no raya res. El misticismo judío fue inventado por hombres que dejaban a sus familias por periodos prolongados y vivían en círculos íntimos de camaradas místicos masculinos. ¿Qué visiones percibieron en esta comunión que nosotros hoy apenas comenzamos a redescubrir? Entonces, ¿es mejor o peor para los heterosexuales explorar sus deseos hacia el mismo sexo? Es genial que lo estén cuestionando, pero si no tiene ningún efecto social, si de hecho lleva a más homofobia institucional, ¿importa? La respuesta para mí llegó en el Svit Mitzvah, mientras realizaba mi propio ritual en medio de toda la desnudez, los azotes, los masajes y los jadeos. Me encanta ir a mikvah. En el pasado lo veía como una confrontación con mi propio demonio personal y una negación de este. Ahora reconozco que la energía que proviene de estar rodeado de hombres desnudos es parte del ritual. En esta ocasión había varios hombres a mi alrededor mientras realizaba mis habituales 7 inmersiones en el mikvah. Uno de ellos era un joven hermoso que parecía tener unos 17 a 18 años, parado directamente frente a mí y hablando con un amigo. Sobre el agua lo miré, escuché los sonidos de todo el complejo, estaba en el mundo a lo que los hindúes llaman lila, el juego cósmico de energías en el mundo de la manifestación, yesh en hebreo. No aparté la vista ni negué su belleza, pero luego, dejando el agua, volvía a Yin, a la nada primordial de la que surgen todas las cosas y las que todas retornan. El ritual erótico nos completa, expresa algunos de nuestros impulsos más básicos y poderosos y los orienta hacia la verdadera realidad. Al unificarnos con el otro heterosexual o al encarnar al otro homosexual, realizamos los yuhidim que nos regresan a nuestra fuente. Y aquí pudimos observar todas estas enseñanzas aberrantes, apartadas de la realidad bíblica y del mundo espiritual. Tengan mucho cuidado con los maestros o los pseudo maestros que escuchan por internet, ya que la verdad se encuentra solamente en las escrituras. Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Y como comenté al principio, si te pareció interesante, déjamelo saber en los comentarios para sacar la parte 2 y la parte 3.